sí es marquino. Ah, qué bueno. Es marquino. Entonces, no sé, me di con esa sorpresa de este texto y quería un poquito conocer un poco también de la región, las críticas que habían, ¿no? Claro. Esto está basado en las citas textuales del mismo Corán. Sí, o No, sea, no son, por ejemplo, como de otros autores que pero solamente refuten. son Citas, suras nada más. claro, textuales. O sea, son suras y su explicación para profanos, entre comillas, ¿no? Claro, y se le compara con algunos párrafos de la Biblia, porque este señor también sacó otro libro que es como el libro marrón de la Biblia. Entonces, Ya, bueno, ha leído, como se dice técnicamente, los libros sagrados y ha rebuscado, por ejemplo, su parte más negativa, digamos, ¿no? claro. Por eso. Bueno, es interesante, ¿no? Ajá. Es interesante en ese caso, pero bueno, qué lástima que parece que no hay mucho, no hay mucho Ese interés es en el... conocer un poquito estos temas, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando yo estudié acá psicología en San Marcos, Ya. ni pensaba alguna vez escuchar el tema del Corán. Es un poquito Como como igual que que temas de parapsicología o de ocultismo, por decir, tampoco es como vetado. bueno, Venimos a hacer ciencia y es que punto, se este es un acabó. ámbito académico, ¿no? Es Claro, académico, científico, ¿no? claro, Pero en el caso, por ejemplo, conocer otras culturas y hablar sobre otras religiones, claro. sí puede caer a, Ajá, digamos, en oídos que no sean sordos, pero ajá. también depende mucho del contexto, ¿no? Creo que la colonia musulmana acá en Perú es poquísima todavía, ¿no? Claro. No deben llegar ni a 2000 personas. Ujú. Eh, y más con toda la satanización que ha habido de También. ellos, entonces me imagino que todavía Desde el siguen 11 de teniendo, septiembre o lo que pasó con la revista francesa también. claro, con Charlie Hebdo, ¿no? Claro. O también incluso pues también creo que han habido el año pasado muchos reportajes contra musulmanes, ¿no? O sea, Ujú. pretendiendo compararlos como si fueran terroristas, ¿no? Claro. La figura está del Estado Islámico, que a Claro, veces no se aclara o bien. de Irán, ¿no? Claro. De Irán, Ujú. cuando la gente del Islam en Latinoamérica tiene décadas, ¿no? Tiene Claro. una gran tradición sobre todo en inversiones económicas, ¿no? Ujú. Comercios, ¿no? Claro. Cosa que parece rara, ¿no? Pero en todo caso, justo yo también quería saber esto, ¿no? O sea, un poquito algunos temas doctrinarios Claro. digamos, no sé si está bien dicho el Islam, no sé si está bien Islam, dicho, Corán, está porque bien. tenía entendido que el Islam era más que todo, tenía una carga muy política, creo, hasta donde yo recordaba un poco mis Ya. estudios de religiones, ¿no? Pero, Es que eh, todo está, digamos, como con divisiones internas, así como ha pasado, por ejemplo, en la política o en el mismo cristianismo, ¿no? ahora digamos, me sorprendió un poco lo que usted decía de esto de que existe un anarco-islamismo, nunca Claro, había eso es escuchado algo. eso, ¿no? Mira, yo he viajado a Chile hace como 4 años Ujú. y ahí tuve acceso al libro, ¿no? Y ¿En acá tengo una español copia. o...? Sí, está en español. Pero lo que pasa es que este libro sí realmente está, digamos, en español, pero otra información más actualizada quizás, eso sí está en inglés. Abdenur Prado, el Ujú. Islam como anarquismo místico, Claro, editorial Virus. La verdad que a mí me sorprendió porque, o sea, hasta donde yo tenía entendido, si bien es cierto, por ejemplo, el sunismo, que es más tradicional, ujú, tiene que ver pues con conseguir de alguna manera al pie de la letra las enseñanzas del Islam. Tenía entendido que el chiismo, que es una versión minoritaria, una versión minoritaria, ellos sí de alguna manera tratan de vincular la política con la interpretación del Corán, ¿no? ujú. Pero de ahí al anarquismo, o sea, Claro, es una tendencia que parece que es como de una década pues se más o supone, menos. de repente usted conoce más que yo, doctor, sobre el anarquismo, ¿no? Se supone que el anarquismo no solamente reniega de cualquier tipo de estructura partidaria, sino también de religión, de fe, Claro. como Pero una sin forma embargo, por de... ejemplo, Tolstoy es considerado anarco-cristiano. O sea, hay una minoría que si en el pasado fue anarco-cristiana, es posible que también en el futuro haya una minoría que sea anarco-musulmana. No sería la primera vez que se hace una fusión. Primera vez que Por eso, escucho un poquito de inclusive esto, ¿no? podría hablarse hasta de un anarco-taoísmo. En el taoísmo se puede evidenciar porque en el Tao no Ujú. hay un dios, sino que en el Claro, Tao lo que tú tienes es a ver, es una, o sea, por ejemplo, en el siglo XVI, si mal no recuerdo, el cristianismo comenzó a ganar adeptos en Japón porque la idea del Tao es que cada ser vivo o cada cosa que hay en el mundo, en la naturaleza, es parte de un gran espíritu, ¿no? ujú, Entonces, tú confías en la planta, en el árbol, en la roca, así como los seres humanos, somos todos parte de un gran todo. Entonces, en ese sentido, Jesús el cristianismo cuando se introdujo en Japón, era pues un profeta más, era un espíritu más con conocimiento, ¿no? ujú.
que creo que me parece hace 400 años se comenzó a prohibir eso, ¿no? Porque se tenía miedo de que el influjo occidental contaminase Japón y permitiera algún tipo de invasión, ¿no? Creo que en el Tao sí se puede dar. Claro. Me sorprendió sí su declaración sobre, sobre el Islam. Ahora, Claro. no sé hasta qué punto pues los musulmanes que radican Acepten. en Perú aceptan ese tipo de Mira, comparación, ¿no? curiosamente, o sea, yo ya sabía de esto, ¿no? Mm, Pero este amigo que es un abogado musulmán peruano, él me lo mandó como el link de este libro también en internet, ujú. ¿no? Me dijo por si acaso, así. Porque una vez yo le lancé la idea, pero Claro. sin mucho detalle, y él como respuesta me mandó el link. Por La eso. verdad que es interesante, ¿no? Es una cosa bastante novedosa, ¿no? Claro. Eh, no sé acá el doctor que es filósofo también nos Ajá. puede aclarar un poco más A el ver. tema, ¿no? Sí, ¿qué quisieras? Justo o sea, esta idea, ¿no? Digamos, la fe musulmana es una religión que creo que ya es la más numerosa del mundo. Todavía, En ¿Todavía? camino. pero Yo sí. tengo entendido que ya ¿Sí? era, con A ver. 1.200 millones de feligreses ya era. Ya. Entonces, de repente sería pertinente que, digamos, para alguien que no conoce tanto, que conoce, digamos, algunas generalidades, eh, diferencias fundamentales, por ejemplo, con el cristianismo católico y semejanzas también, porque como ustedes han dicho, ¿no? O sea, muchos musulmanes consideran que digamos, el Corán es de alguna manera una superación Sí, del cristianismo. Entonces, sí. Tiene Como 7 siglos prácticamente. como la última revelación, algo así, ¿no? ¿no? Que Mahoma es profeta superior a Jesús, ¿no? O sea, no rechazan a Jesús, pero lo consideran inferior a Mahoma. Lo han bajado. Incluso también creo que tenemos entendido, creen en el arcángel Gabriel, en los Claro, arcángeles. También consideran a María, claro, el mismo a Dios Noé, para a Abraham, los todos esos. judíos, los cristianos de cualquier vertiente y el Islam es el mismo. O sea que por eso a las tres se les considera religiones abrahámicas. Claro, Ujú. ¿Verdad? judaísmo, O sea, los descendientes de Abraham, judíos y árabes. pero de alguna manera, si una es, o sea, si una es superación de la otra, pero como que de alguna manera las tres tienen ligación, por qué tanto odio religioso, ¿no? Entre alguno de sus, ¿qué leyes? No todos, No, obviamente, claro, ¿no? es que hay tendencias fanáticas, ¿no? O sea, En todas. claro, en todas las religiones, ¿no? Cada religión se presenta como la verdadera. Por lo tanto, si mi religión es la verdadera, la tuya es falsa, o inferior, en ese sentido, ¿no? O sea, con mi religión yo tengo la salvación. Tú necesitas salvarte, pero con mi religión. O sea, porque como la considero verdadera. Ahora, Ese es el problema. siempre me pareció curioso que sean, por ejemplo, musulmanes, sobre todo los que sean los que rescaten los conocimientos pues, de Ah, sí, Aristóteles. sí, Ajá, sí. claro. Siempre me pareció curioso eso, Han tenido ¿no? su ilustración, pues. Porque Claro. algunos consideran, o sea, Sí, sí. cualquiera que Gracias a lee ellos se recuperó pensaría eso. que más bien no tienen que ver nada con su doctrina, y más bien ellos Claro, recuperan eso y lo claro. difunden en Europa, Claro. ¿no? el padre del álgebra, ¿verdad? Musulmán. También. Claro, Sí, han en Y hecho el todo caso, álgebra y la matemática es la claro, en todo simiente caso de el la ciencia conocimiento moderna. matemático, algebraico es un conocimiento universal, ¿no? Pero digamos, Pero nació ya. pero lo que dicen sobre Aristóteles, no Claro, sé, ellos rescataron, porque el cristianismo original les pareció lo que no era de su fe, pues lo que no entendía, lo pagano, mejor dicho, en general, ¿no? Quemaron, por ejemplo, la biblioteca de Alejandría claro, y solamente era verdadero su siglo VIII creo, doctrina. ¿no? No, antes, así, No, primeros siglo III siglos. creo, Sí, ¿no? sí, sí, Siglo III, por ahí. Sí. siglo III. Nietzsche, por ejemplo, con todo lo ateo, logró escribir el anticristo, pero nunca escribió ni el anti-Mahoma ni el anti-Corán, por ejemplo. Bueno, pero también la Es, escribía para la sociedad occidental, que era Claro, bastante claro, 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 cristiana, ¿no? claro. claro. O sea, Sí, los grandes ateos en sí históricos no se les resultaba el Islam. pero si hubieran vivido ahora, sí lo hubieran hecho. Ahora. Hay intelectuales que hacen Claro. algo así. Se parecen y no se parecen. Por ejemplo, el trato de la mujer diferenciado, ¿no? Que antes había en cristianismo, ¿no? Ahora ya, como el cristianismo se ha secularizado. Sí, alguna vez pasa. No existe esa opción en el... Sí, sí, hay ex musulmanes, ¿no? Así como ha habido un renacimiento europeo, una época de libre pensadores que han dejado de ser cristianos. También está pasando en el mundo islámico, pero lentamente y peligrosamente, como también pasó en Europa, ¿no? Con la Santa Inquisición. Ahora, si se descubre que alguien es ateo y está en un país musulmán muy estricto o muy religioso, lo pueden matar.
digamos que la laicidad, como ocurre con el cristianismo, todavía no tiene muchos, no sé si de repente tiene puentes o algunos hay Claro, cosas, pero depende de cada país. Por ejemplo, Turquía es el país más laico, Demócrata. digamos, ¿no? Pero sigue siendo un país religioso, pero Funciona tiene, su parlamento, por ejemplo. tiene su sistema occidentalizado, hasta su ropa, ¿no? Es distinto, Su ¿no? sistema de administrar leyes Claro, también es mucho más rápido pero severo que el de claro, pero no es una nosotros. teocracia, no es un... claro. Porque El problema es la según la teocracia. lectura del Corán, todo debería tender a una teocracia, pero ellos se han ido adaptando a los tiempos, Pero digamos. dentro del mundo musulmán, porque no todos los musulmanes son árabes, Ujú. la única teocracia no es, de alguna manera, Irán. Irán, Irán, Porque Arabia Saudí no es una teocracia, o sea, Claro. es una monarquía que claro, obviamente adopta claro, la fe musulmana, pero no es teocracia. claro. O existe otro país teócrata. Claro, Arabia Como- Saudita no es teocrático, pero la religión tiene bastante influencia, ¿no? Digamos, ellos protegen la religión islámica, ¿no? O sea, la separación Estado-Iglesia no se ha dado No, no se da, necesariamente, no se da. pero en Turquía sí. Claro, en Turquía sí. En otros países, a ver, Siria, bueno, sí Ban- existía esa separación, ¿no? Estaba el régimen. Bangladesh. En algunos países, por ejemplo, Pakistán, Bangladesh, cuando se manifiesta un ex musulmán, lo persiguen. Hasta en la India tienen que escaparse a Occidente. Lo que pasó con el poeta, con el literato Rushdie, con sus Salman versos satánicos. Rushdie, no, bueno, él vivía en Occidente, pero por escribir los versos satánicos Ujú. lo condenaron a muerte. Y que lo matara iba a recibir hasta 2 millones de dólares. Wow. Por 10 años estuvo escondido. Indonesia, ¿cuál es la situación de Indonesia? Porque es el país con más altos musulmanes, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí son bien estrictos con la ley, con los narcotraficantes, o sea, por su religión tiene un orden, ¿no? Su sistema legislativo. O sea, la religión da un orden, ¿no? Cualquier religión te da un orden de vida, ¿no? Dentro de las grandes religiones del mundo, esta sería de alguna manera la que más ordena la vida secular, la vida civil, digamos. Por ejemplo, mira, yo tengo un libro que lo tengo desde que tenía 18 años del Ayatollah Khomeini, citas filosóficas, jurídicas del Ayatollah, y ahí prácticamente te decían hasta cómo tenías que hacer el acto de la defecación. Imagínate llegar a ese extremo. O te prohibía, por ejemplo, la gula, el comer en exceso. Pero lo que ya a mí ya, eso bueno, todavía me parece rescatable, pero decirte hasta cómo debes defecar, ya. Bueno, en el Antiguo Testamento también hay reglas de higiene y Se supone de dieta. digamos, la fe musulmana no hay como acá un obispo, Ajá, un claro, una párroco, jerarquía. pero hay como una especie de ley como un especialista, ¿no? En Imam, ley, el el imán, imam, ¿no? claro. Como Khomeini era Claro, como un imam, un imán, ¿no? claro. Pero Una dentro de eso persona, hay una jerarquía también, ¿o no lo no? sé, solamente sé de la figura del imán y que es como un gran consejero, Ajá. ¿no? Porque se supone que él ha bebido de la fuente y bueno, tendrá más experiencia, ¿no? Digamos que Entonces está se acude. profundizando en el estudio, ¿no? Ujú, claro, Claro, y también en cada mezquita tiene su, digamos, su sacerdote, ¿no? Su imán, ¿no? En como todo su caso, imam. ¿no? Pero por ejemplo, acá como tú dices que son muy pocos, hasta hace por lo menos 2 años no había un imán. Y estaban que querían como sea traerse un imán. Y por ahí creo que decían, hay un imán argentino, pero ellos mismos por ahí, yo he escuchado el comentario que decían, sí, pero no sabe lo suficiente, creo, como para que venga, mejor que venga otro imán. Han Están en contratado eso. uno de egipcio, me parece, ¿Ves? pagado por Arabia Saudita. Ujú. No habla castellano. Un poco más complicado. Pero algunos Habla de ellos ya traducción. saben hablar en el idioma de ellos. Porque, por ejemplo, en este Corán, si ves, cada página está en el idioma original y aparte en español. Ah, mira ahí, bilingüe, ¿no? Claro, por eso. Todas las páginas está así. Entonces, por ejemplo, una vez, a son de broma, cuando había esto de los atentados aéreos, todo, yo abogado musulmán, digo, oye, yo quiero viajar a Europa, pero si me entran en medio del vuelo, iré con un Corán y le diré, hermano, mira, una cosa así, y él se rió prácticamente y me dijo, no, es que los del Estado Islámico no tienen nada que ver con nosotros, son terroristas pagados muy aparte, ¿no? Entonces, de nada te va a servir que lleves el Corán, que vayas con el atuendo y todo eso. Y una chica que también era como de su grupo, por decirlo de alguna manera, me escribió, pero justo en el idioma de ellos, como con unas citas del Corán. Porque el idioma oficial en Corán es el árabe. Claro. Entonces me escribió en árabe y justamente este amigo de nuevo interrumpió en el diálogo y le dice a la chica,
este, él no capta el idioma nuestro, hay que escribirle en español. Ah, ya dijo la chica, porque la chica era también sabía español, así que ya después nos pusimos, supuestamente empezamos enfrentándonos y al final terminamos en plan de amigos, con ella también. Así. Y él me mandó como 2 citas de la Biblia, bueno, del Corán, como haciendo ver que a pesar de las diferencias hay que pasar las cosas por alto, una cosa así. Pero más bien en este libro hay suras donde prácticamente se dice si uno no cree en Alá, de huella. Claro. Bueno, Pero esos son interpretables, ¿no? en el También. cristianismo Claro. también Sí, existía eso, ajá, ¿no? El sí, Dios sí. único, ¿no? Claro, O sea, creo que también parte de su tiempo, ¿no? claro. Sí, se puede interpretar de varias maneras. No creo pues, que haya en la actualidad, digamos, un imán Que diga recomiende que eso. literalmente, no lo sé, en todo Claro, caso. por ejemplo, él mismo nos conoce a los dos y sabe que nosotros no profesamos el Islam y nunca nos ha amenazado ni siquiera de tirarnos un avioncito de papel. Aunque ahora, antes, hace 2 días, nos comunicamos por internet, me dijo, ¿piensan en hacer la actividad? ¿Continúan en eso? Y yo le dije, sí. Y me dijo, cuidado que pase un avioncito. Así. Y hasta ahora al menos no pasaba. Ahora, es curioso, o sea, contratar a un especialista, a un imán para que pueda enseñarles, o sea, digamos, o sea, cómo alguien, digamos, para el ser humano, digamos, bajo la tradición cristiana, tenemos una institución que, entre comillas, faculta a quien es el más sabio, ¿no? En este caso es la iglesia la que No, pero la tiene iglesia los unos prepara, pues. párrafos, Hay claro, los seminarios. prepara, Claro. seminarios, y entre comillas te gradúas bajo una ceremonia, que es una Claro, acá consagración. no hay seminarios musulmanes, por eso tienen Claro. que contratar a alguien que ha estudiado. ¿Y cómo tú compruebas que esta persona ha estudiado? ¿Cómo sabes? Ah, que- bueno, interesante, ¿no? Habría que preguntarle su currículum. Claro. Eso, en el mismo diálogo, digamos, ¿no? O de hecho, debe tener alguna experiencia, ¿no? Como religiosa, ¿no? Salvo que sea de repente transmisión, ¿no? Yo he sido discípulo de tal, Ah, Como en las escuelas como antiguas. las escuelas antiguas, Claro. ¿no? Soy discípulo de tal, esa es mi carta de presentación, ¿no? Compartió su conocimiento durante 10, 15 años, ¿no? Yo he dicho, Claro. fue lo único que se me ocurre, Como un pitagórico, digamos. tal vez, ¿no? Ahora, en Argentina hay un grupo bastante fuerte, Claro. pero también tengo entendido que los hay en Venezuela, digamos, son los dos lugares donde hay más. En América Latina. sí. Digamos, Pero había en Tacna, ¿no? en Tacna, recuerdo los pakistaníes, Cuando había ¿no? el boom de los carros Los usados. carros, ¿no? Pero como ya acabó eso, Está ahí, ¿no? Está ahí como pero sigue siendo la mezquita más grande del Perú. Yo había escuchado que del Pacífico, Ah, latinoamericano, sí. incluso había Sí, sí, escuchado. sí, sí. Sí, sí, sí. Porque la calle en Magdalena es una casa adaptada. Claro, es la que tengo entendido que esa condición. No he tenido la ocasión de Sí. visitarla, pero sí, tengo algunos Pero tampoco no conocidos. es obligatorio, porque por ejemplo este amigo que, como te digo, tiene más de 20 años de musulmán, yo le digo, me dice, hace tiempo que no voy. Pero he ido, Es ¿no? que ellos, por decir, en su casa, en su oficina, en el campo deportivo, basta que se sienten y oren y se acabó el asunto. Claro, No que necesitan del cumplan, templo que físico. cumplan las obligaciones musulmanas. Ajá. Es curioso porque cuando yo un poquito traté de empaparme del Islam, no sé por qué se me vino a la mente esta religión de Al-Qudsi, el nuevo pacto universal, Ah, que Ya. tiene muchas Ujú. costumbres bien similares. Por ejemplo, la de orar varias veces durante el día, no claro, determinadas, claro. por ejemplo, ¿no? Claro, es que se está repitiendo la tradición judía arcaica del Paleo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, claro, los orígenes son similares. Entonces, ahí Hace es. muchos años, yo me acuerdo en Panorama, pusieron como una novedad, por ejemplo, miren, acá hay una familia peruana que se ha convertido a la fe de los musulmanes y ponían una mujer, bueno, con su túnica, todo, y a un niñito como de 5 o 6 años. Y no sé qué tenía un aparatito que al toque lo escuchaba el sonido del niñito y se tiraba de rodillas y hacía la oración. Y entonces decían que eso era para explicarle al niño a los 3 4 años que a determinadas horas tienen que orar, mirando hacia la Meca. Y bueno, Ahora, lo que sí, yo siempre me pregunto, o sea, qué raro que, digamos, siendo una religión de las más importantes del mundo, que tiene como sabe, pues, pero no se conoce, digamos, muchos feligreses prominentes del Islam en el Perú, ¿no? y que no se ha publicitado, quizás. Yo recuerdo, no sé si se acuerdan, un industrial Fara, Ah, sí. Acá, Perú, creo hace algunos años, que llegó a ser congresista, Claro, ¿verdad? claro, lo que pasa político. es que viene una familia que es musulmana, pero los hijos, los nietos ya como que se acondicionan, ¿no? Se convierten al catolicismo.
Se va perdiendo. Es el único que yo por ahí recordaba. Ya. Creo que era... Por ejemplo, aquí había un colega de apellido. Abu Gattas también Sí, viene sí, de familia árabe. pero- Y el otro Shehade Pero no era también. practicante. No, pues. Era No era ateo. musulmán. Ateo, me Claro. parece. Pero que era. incluso, ¿no? Sí, o sea que ya pierden la tradición. Están en contacto con otras tradiciones en la tierra. O al revés, ¿no? Como el amigo, el colega musulmán, que viene de una familia católica. ¿Usted es musulmán? No, no, tengo el colega Ah, el que te claro. hablamos, el que nos amenazó con el avioncito. Él viene de una familia católica, se ha convertido. Ajá. ¿Y cómo se convirtió? Él dice que una vez le pregunté, ¿y cómo lo hiciste? Dice que en el comercio hace años vio un cupón chiquito y decía, si quieres saber de los musulmanes, envíanos en la cartita acá. Lo recortó, lo mandó y le mandaban por lecciones, así por correspondencia. Y bueno, ya pues se convenció y ya... Peruanos, eran peruanos los que hacían eso. No, del extranjero, Ah, le mandaban las ok. lecciones. Se Por parece a eso, los hace cursos 20 años. bíblicos que ofrecen. Eso me se me ocurrió Igualito. los Los estudios testigos de Jehová. Los Sí, estudios sí, de Jehová, igualito, claro, ese ¿no? mismo método. Los Rosacruces también dicen que mandan así por correspondencia, o mandaban, no sé ahora. Pero solo tienes que tener una iniciación, creo. Tenías que Claro. escribirte. Pero no son así también nacidos de ir a los templos Rosacruces. Dan como lecciones, monografías, creo que ellos hablan. Pero eso es más místico, una cosa así. Claro, eso ya tiene otro carácter, ¿no? Claro, o sea, yo no me imagino un Rosacruz ateo, pero por si acaso vas a averiguar. Bueno, O existen agnóstico. masones ateos. Sí, Claro, sí hay. existen. Bakunin era uno de ellos. Sí. Y hay otros que... Y hay varios. Incluso en algunos templos masónicos, para evitarse problemas, en vez de la Biblia, colocan la Constitución, ¿no? Claro, De una forma bien el tolerante. rito mexicano de Claro. Benito Juárez. Acá es la tradición católica. Claro, ha pegado bastante. Sí. Pero acá hubo una persona que estuvo ligado con los anarquistas, que fue gran maestro de masones en el Perú también, cuando ocupó el cargo, digamos, retiró la Biblia. Y ya, pues a mí los masones le dijeron que venga, que regrese la Biblia. Porque es Regresó un la acto Biblia. intolerante, además. Es un acto intolerante, ¿no? O sea, Claro, es una cuestión polémica realmente. Pero claro, una mayoría contra una minoría, al final dijo, bueno, vuelvo a la Biblia y adiós. Se retiró la masonería. curioso, ¿ah? Pues tengo entendido que no practican Cristiandad. la tolerancia, ¿no? Claro, Es más, no se habla de religión ni de en ningún política. taller, ni de Pero- política, ¿no? Claro, Pero, pero se dio ese caso. su fundamento es deísta, ¿no es cierto? Claro. No, no son ateos, Claro. son deístas, no son católicos. El texto base, digamos, que le llaman las Constituciones de Anderson, prácticamente fue redactado por un masón que era presbiteriano. Entonces ahí prácticamente le da cabida a que cualquier persona con algún tipo de creencia pueda entrar, ¿no? Y que debe haber como un libro sagrado, o sea, por ejemplo, si la mayoría es católica o cristiana en general, ya pues su Biblia. Si la mayoría, por ejemplo, en Tacna son musulmanes, pues tiene que estar el Corán. ¿Y los No. ateos? No hay un libro Constitución, sagrado, La pues. Constitución, La en todo Constitución. caso, ¿no? Que es algo que El afecta a país. todos, ¿no? Claro, es lo que pasó con Benito Juárez. Curioso. Muy interesante, ¿no? Ahora, en sí el libro, entonces, de alguna vez solamente resume versos, básicamente. Sí, ¿no? claro. Es una lo compilación. resume, compilación. Compila, Claro. no todo el... Lo más polémico, lo Claro, más controversiales. Acá está estos versículos se contradicen con otros versículos. O acá dice sobre la amenaza de muerte o sobre el trato de la mujer. Por ejemplo, la infidelidad la castigan si, por ejemplo, estás con una chica y son solteros de una manera y si son casados de otra, con azote y hasta la lapidación hasta la muerte. Pero no Ahí se está. suponía que uno podía tener 4 esposas. Porque... Claro, ¿y qué tal si tienes tus 4 esposas y por ahí te gustó la quinta y ya le sacas la vuelta a las 4? ¿Crees que la vas a pasar feliz? No es así. Y eso de qué depende en todo caso, ¿no? Que está escrito. Pero lo que también tenía entendido era que uno solamente, por ejemplo, podía tener más de una esposa en función también de la condición económica. Claro. Siempre y Entonces, cuando lo pueda mantener. Claro. si no la puedes mantener, entonces... Te Claro, quedas pero esa es con una 2 o te quedas interpretación, ¿no? soltero. Sí, Porque pues. en el versículo dice, ¿no? Si no puedes tener, pero si no tienes miedo a crear una desigualdad, una injusticia, bien general, ¿eh? Se puede interpretar de varias maneras, y una forma de eso. Pero generalmente ya se ha tomado como costumbre que es por la cuestión de la base económica. A la medida que tienes puedes tener más mujeres, pero sí. Ah, pero también a Alán le asignaron un montón de mujeres. A que Mahoma, a Mahoma, digo, disculpe. Sí, sí, sí. Un montón de mujeres. Es privilegiado. Claro. Es muy Lo de las privilegiado. 4, Pero Mahoma dice que es por una revelación directa de Allah. ajá. Y Aisha, la esposa más joven. Allah es muy presto para dar revelación sobre la poligamia. Ajá. Bueno, era una práctica en su tiempo generalizada, ¿no?
no en el mundo occidental, pero sí en África, en Asia sí existía eso todavía. Ir contra eso en esa época me imagino que debió ser muy complicado, ¿no? Complicadísimo. Más aún si quieres ganar adeptos, ¿no? Claro, aquí, en el mundo occidental es el suicidio, ¿no? Lo que le pasó a José Smith. Ajá. Por De practicar los una mormones. se hizo enemigo, se lo mataron. 3 veces tuvieron que cambiar de capital, ¿no? Hace poco él se dio cuenta que una vez vinieron dos de los mormones chiquillos, ¿no? Como de 19 años, y me querían convertir a la fe mormona. Y yo le digo, no, yo no. Pero que sí. Y yo le digo, mira, hay gente que por 30 años lo ha querido y no me he pasado. Y no fue por 2 o 3 veces ya te vamos a, por ejemplo, en marzo, y ya el 5 de abril ya te inicias como mormón. Y ya tienes que dar tu vida. Claro, claro. Y te tratan de convencer, pero mire, este libro de Mormón es revelado por Dios, porque así lo ha escrito, ¿no? Y ¿estás seguro? Le decía yo, comunícate con Dios y Él te va a pasar el dato. Y ya cuando estés bien seguro, nos coordinamos para tu bautizo, digamos, ¿no? Y yo pensaba decirle, ¿saben qué? Me he comunicado con Dios y me ha dicho que no, que el libro es el Corán, por regalo nomás. Y se me aparecieron por Semana Santa. Le hubiera Yo, traído un sombrero, mira, yo hablaba del sombrero con Dios y me dijo que no era, no, ¿no? pero mira, Y me dio una tabla dorada todavía. claro. José Smith. Y él me recomendó que los vea esta de los, sí, no, de los, South Park. de Soul Park. Claro, sí, Claro. hay Y una estaba parodia, ¿no? buena Hay una porque, parodia. Incluso los Bully Magnets, que es un grupo mexicano, unos chicos mexicanos que hacen videos sobre historia, también tienen eso sí, un video sobre ellos. no, Muy no los interesante. ubico. ¿Cómo Bully se, Magnets, busca, ¿Tú has y visto eso? interesante. No, Uy, Búsquelo, es muy ya, interesante. Lo explican bastante bien. ya. sí viste de Drag History, Ah, no sabía eso. Comedy Central, donde un historiador habla pero con bebido, Está bien, más sincero, para un amigo espirituoso. para Héctor. Y entonces, bueno, ustedes que realmente conocen un poco, ¿cuál sería el desafío que tiene sobre todo los musulmanes en países como los nuestros, ¿no? Que son evidentemente cristianos, católicos? ¿Cuál sería el desafío de los musulmanes para expandirse, ¿no? Habría que preguntarle a nosotros no somos. El choque de civilizaciones. Algo Pero de hecho básico, ¿no? sí ¿no? está creciendo, ¿ah? Ujú. Yo tengo entendido que incluso los conversos viajan a Oriente, oye, o sea, los peruanos Últimamente yo he escuchado eso, sí, pero por ejemplo inclusive lo escuché en la radio con Aldo Mariatti hace un tiempo, como que venía una persona y decía se están llevando peruanos al Medio Oriente y los están capacitando para traerlos acá a que hagan de terroristas, pero no había ninguna prueba ni escrita, ni video, ni esto. Bueno, hay un montón de doctrinas religiosas que llevan a sus fieles con Ujú. mayor proyección a instruirse, ¿no? claro, 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 En otros lugares, ¿no? claro. pero eso no necesariamente te hace ser un terrorista. Hay mucha gente que, por ejemplo, viajó acá en los años 60, 70, a lo que era la ex Unión Soviética, ¿no? Han venido médicos, ingenieros, y ninguno de esos Fueron se estudiantes. fueron a Sendero Luminoso Fueron y esas estudiantes. cosas, ¿no? Estudiaron el punto. Claro. O cuando más han activado acá, en el peruano ruso o en su colegio Máximo Gorki, de ahí no han pasado. Entonces eso de que a mí me llevan a otro lado para hacerme un terrorista, sea político o religioso. Por lo menos no se ha escuchado, ¿no? Por ejemplo, a Abimael, ¿acaso se lo dieron a China? Abimael fue con una delegación donde fue hasta Miro Quesada. Miro Quesada no vino terrorista, por ejemplo. Barrante fue, tampoco lo vino. Y así cuánta gente peruana habrá ido. Pero a veces como que hay como un velo de misterio en este libro o en estas personas y ya pues cuando hay cosas así es fácil poner etiquetas. Eso pasa. También depende mucho el consumo de información que tienes en la prensa masiva, ¿no? Claro. Hay mucha Si te venden mucha información, porque falta. hay muchos que, por ejemplo, en Inglaterra, no sabes cómo, pero terminaron en Siria o en Irak Ahí. y terminaron cometiendo esos actos deleznables. Entonces, y eso lo masifica, entonces terminas quedándote con la idea de ya cada vez que yo vaya a un país de estos me van a adoctrinar y voy a terminar Ujú. trayendo ese tipo de actos a nuestro país, ¿no? Cosa que no creo que sea, ¿no? En Venezuela también tengo entendido porque ya hay una alianza de hacer política entre Venezuela e Irán durante el gobierno de Ujú. Chávez y yo he escuchado a otros terroristas pues, Ya ves. de esas personas, ¿no? Ujú. Pero entonces, digamos, como que estamos conversando, o sea, el desafío más grande sería un poquito vencer ese prejuicio, ¿no? Ese Sí, prejuicio acá estamos inicial, llenos de prejuicios. Un momento, disculpen. claro. Aló, buenas noches.
Pero bueno, son ¿Sí? cosas ¿Con quién hablo? que irse Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien estudiando, ¿no? Bien. ¿Cómo si se animaron a...? Porque como hemos publicado eso, Sí, a ver si por pues, el como Facebook es nos un amigo comunicamos. Ahorita noruego, estoy en San por eso Marcos, lo tú presentamos. por tu barrio. Habíamos Ya, me imagino por la publicado hora. otra anterior. Ediciones de filosofía aplicada. Por supuesto, Bonito, la otra pero vez un te di su humanista teléfono. religioso. Sí, es un momento anterior. De ahí Ya, salió o te lo humanistas dicto. racionalistas. Ahorita, Humanista, o sea, ese es... por el Primero Facebook empezaron tarde. humanista a religioso, Sí, precursor de Ya, este grupo, humanistas racionalistas. porque religioso quiere decir sin Sin religión. religión. para Secular. visitarlo. Pero eso Para no visitarlo significa que estaría bien. creas o no Mira, creas y en te Dios. quería plantear, reunir. No religiosos, puede Sí, ser ajá. agnóstico, Ya, ateo. eso está bien, pero aparte, Porque podemos creo ir que al día Ministerio de superior y no Salud necesariamente para ver creen lo de en los niños Claro, que no, están no, no víctimas de plomo, religión que está están ahí hace constitución, una pero puede semana. ser una creencia religiosa. ¿Te parece? Pero O por el Facebook voy filosófica. a mandar puede ser eso a masón y eso ti, no al gato, significa que... a Claro. varios compañeros. Por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Ya? Perfecto. Y El ¿qué tal teléfono y lo otro también. la ¿Ya? pegada de este tipo de temas? Ya, Julio, perfecto. Te agradezco la Bueno, llamada. esto yo lo presenté en ¿Ya? este libro, del Ya, libro perfecto, cuídate. marrón de Un abrazo. Dios, lo presenté en otra Gracias. institución, ¿no? Ya. Que ahí estaba mejor organizado, ¿no? Con el apoyo de ellos, no solamente logístico, sino organizativo, ¿no? Como era una institución educativa, ellos llevaron a los alumnos. Estaba llenecito. ¿Y por qué el libro marrón? Eso es, Interesante, ¿no? es lo que yo gesté. Claro, porque el autor, en forma despectiva, ¿no? Está diciendo, esta parte de la Biblia o del Corán, digamos que son lo más rechazable, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿no? O sea, tú endilgas un color para negar algo, Claro, algo así, o para calificarlo, ¿no? calificarlo, Como ¿no? el libro rojo de Mao que tanto se leyó en San El Marcos. libro marrón de... Hasta ahí a la torre dicen que tiene su libro rojo. Sí, pues, ¿no? Hecho por un tal Aprista Pereira hace muchos Una años. carga curiosa. Ahora por ahí dice que pirateaban el libro negro del comunismo. Yo le Todavía saqué no han este sacado el libro negro del capitalismo. y el compilador dijo, no, no es tan marrón, este es el marrón. Marrón tierra, sí. Sí, sí. Acá, disculpa, mira, acá hay una cuestión que dice en el Corán, el Dios grande dice, creyentes verdaderos, cuando encontréis infieles, degóyenlos. Literal. Pero por ejemplo, claro, literal. Pero por ejemplo, este amigo musulmán que nos conoce hasta ahora no nos ha degollado. Y sabe por dónde paramos. Claro, él Bueno. podría decir, eso fue en esa época, ahora ya no. Claro. Bueno, en el cristianismo, cuando tú hablas de Jericó y supuestamente Dios ordena a los israelitas que ya derrotaron a los de Jericó, que maten a todo mujer y niño que vive ahí, entonces, porque son Moabitas, sí. porque no creen en Yahvé. Claro. Van a Y ellos pueden decir, interpretar. claro. no, eso fue en ese pasado. Claro. Ese es el problema cuando uno se fanatiza en algo. Acá un profesor que era mi amigo, fue decano de letras 3 veces también, creo, César Kruger, y él una vez me dijo, hace como 20 años, me dijo, ten cuidado de algún día fanatizarte en algo. Y me contó el caso de un filósofo que dice que se había vuelto como fanático de una mezcla de Nietzsche con Schopenhauer y que se volvió un ermitaño. Y él decía, bueno, no lo veo a mi amiguito 15, 20 años, voy a visitarlo, y le tocó la puerta y él le abrió y le dijo, hola César, hola, ¿qué tal? Vengo para ver de tu salud, qué sé yo, que la gente pregunta y nadie sabe nada. Te agradezco, pero mejor no me vuelvan a visitar nadie. Así solo me encuentro conmigo mismo. Se acabó el asunto. Y ya me dijo, ya, yo cumplí, fui, pero si él no nos quiere ver, ¿qué vamos a hacer? Un ermitaño total. El Pero en problema, cualquier momento estiro la pata y nadie puede ir ni siquiera a socorrerlo. el problema en el fanatismo religioso es que consideran un libro como la palabra absoluta, verdadera de Dios. Pero de otro punto de vista, un punto de vista secular, ¿no? Hay que verlo como un libro producto de una cultura de cierto tiempo y cierto lugar, ¿no? Ahí sí el Y problema. en el Perú no hemos tenido esos casos donde se ha adoptado un Fanatismo. libro de manera fanática. Sí, sí, hay bastantes fanáticos. Tú vas a las iglesias. Los autobuses sí podrían ser. No, en general, toda la región tiene Ya, sus fanáticos. claro. O sea, la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no es verdad. Sí, pero también en el caso de Senderos, por ejemplo, las imágenes que se ve en las cárceles, las marchas de las mujeres presas, ¿no? También se ve un grado de fanatismo. Claro, hay fanatismo ¿no? en política, en religión. Claro. No es exclusivo de la religión. El fanatismo. La irracionalidad tampoco. Es propio del ser humano, en realidad. Claro. Si tú te dejas llevar por tus pasiones,
Es una forma de creer que uno ha encontrado La verdad. una forma de entender el mundo Claro. casi absoluta que te da Que es la seguridad, verdadera, claro, además. claro, ¿no? Claro, muy bien. Te hace seguridad, te hace sentir bien. Y si eso es mentira, es peligroso para el creyente. Se tambalea, no está Claro. seguro, pierde el piso. Y una vez tuve un folleto hace años que era hecho por unos católicos colombianos y el gran consejo era, si te tocan la puerta, por decir, y es un testigo de Jehová, un mormón, ni le abras la puerta, porque ese tipo que puede que Dios es bueno, bondadoso, amoroso, él viene así con cara de buenito, de buenita, pero esa persona inescrupulosa viene a robarte tu fe. Así que por eso ni Robarte la fe. robarte, a eso viene. Son tan malvados, esos envíos de Satanás, que mejor entonces ni le abran la puerta, ni le digas sola siquiera, porque Wow. eso viene con un propósito ya deliberado. Entonces ahí se ve que al católico no lo preparan, por ejemplo, para un debate con otra congregación, con otra fe, inclusive. Tú no eres católico, eres mi enemigo. Por eso que hay gente que pone imágenes Este así, hogar es católico, este hogar es algo así. católico, digamos. O sea, no pierda el tiempo, no me joda. Algo así. En nuestro país creo que no han habido, digamos, espacios de intercambio entre religiones, ¿no? Ah, O sea, interesante. entre espacios cristianos, ¿no? Claro. Por Primera vez yo, por ejemplo, ejemplo, los una... budistas ya lo han hecho y también los musulmanes. Este español que, autor de este librito, ha planteado en España al menos, O sea, ¿en qué sentido? que los sentamos en esta mesa un budista, un taoísta, un confuciano y un musulmán o un católico, ¿A digamos. qué? ¿Sentarse a qué? A hablar de los problemas, digamos, del día a día, digamos, ¿no? O que cómo podemos mejorar como personas, qué sé No sé si yo. ustedes se acuerdan que había un canal hace años infinito. Ya, sí, argentino. Y Claro. tenía, creo, un programa donde Sí, sí, sentaban sí. a Argentino. un programa Claro, judío, como ocho. eran como 8 religiones, ¿no? Sí, Ah, sí. Había estrategias también. qué bueno, ¿no? Sí, Había sí, un sí. científico, ¿no? Sí, sí, Ya. sí, sí, sí. Sí, cada uno de ellos daba su punto de vista sobre la muerte, sobre Dios. ¿Y estará sobre- colgado eso en Sí, la debe red? estar en Debería Habría, estar, ¿no? habría que bajarlo. ¿Qué año recuerdo? Año 2000, Sí, 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 2001. sí, Ya. sí, sí, me acuerdo. Sí. Qué bueno. Espacios interesantes de diálogo que habían sobre temas. Hay un budista Ikeda, creo que inclusive llegó a dialogar con Tom Bing, el Toynbee, sí. historiador, Sí. y hay como un libro de más de 120, Sí, 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 150 páginas. Sí, Sí, fundó Sí, de el Ikeda. movimiento Soda Ahí está, Gakkai. claro. Es Que un tiene su movimiento sede en internacional. Miraflores. Sí, acá también tienen Claro. filiales en los olivos también. Movimiento Soga. Así. Pero es Soka budismo, Gakkai. es una de las Soka. variantes del budismo, digamos. Interesante. Preocupado mucho de la globalización, la paz Sí, aquí en el mundial. Perú hay bastante religión. Ujú. Sí, Él ha bueno, escrito un libro donde ha puesto más de 100, creo, ¿no? Che, no les he contado, pero Ya, están pero todos, hay un ¿no? montón. Y todos. Hasta con nombres en inglés, así como Sí, la sí. donde está Alberto.